a este ciclo de nuevas interpretaciones de la historia nacional, que ya vamos muy adelantados, y hoy tenemos la presencia del doctor Enrique Florescano, a quien yo le agradezco personalmente que hayamos realizado este ciclo bajo sus consejos. Es decir, hemos traído a los mejores historiadores, y bueno, pues ahora él nos va a hablar en torno a Quetzalcóatl, un mito hecho mitos. El doctor Florescano, para quien no lo conozca, es historiador del Colegio de México y de la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París. Se ha dedicado sobre todo a la historia económica, historia de la identidad, historia antigua de México, y sobre todo un gran promotor cultural en México. Le damos la palabra, no sin antes pedirles que apaguen sus celulares, por favor. Muchas gracias, Enrique, por estar con nosotros. Muchas gracias, Manuel. Bueno, en primer lugar doy las gracias a Manuel, al Centro de Estudios Históricos Condumex, que nos acoge en este magnífico recinto, y pues a Manuel mismo y a Roberto Breña, con quienes dialogamos bastante para definir este ciclo de conferencias sobre temas de interés en la historiografía nacional. Y ahora pues me toca a mí con un tema titulado Quetzalcóatl, un mito de mitos. ¿Se oye bien ahí atrás? Bien. Bueno, Quetzalcóatl ocupa un lugar único en la historia y en la imaginería mexicana. Su figura se descompone en múltiples imágenes, recorre épocas distintas y en cada una brilla con luz singular. Su primera aparición es imborrable. Nace en la actual era del mundo y es uno de sus creadores. Según las cosmogonías más antiguas, Quetzalcóatl nació cuando no había luz, ni movimiento, ni vida en la tierra. E instauró entonces un orden fundamental. Separó el cielo de la tierra y él mismo se convirtió en uno de los árboles que sostenían la bóveda terrestre. En la tradición mesoamericana es el primer padre, el ordenador del cosmos y el dios del maíz, la deidad que creó los alimentos de los seres humanos y produjo también la vida civilizada. Varios textos y pinturas describen su viaje maravilloso a la primera montaña, el lugar donde se guardaban los alimentos fundamentales. Cuentan cómo Quetzalcóatl, armado de un hacha con forma de relámpago, golpeó la montaña de los mantenimientos y de la abertura que hizo brotó el maíz y los bienes que desde entonces alimentan a los seres humanos. La figura más antigua del dios del maíz que conocemos es Olmeca, como lo ven allí, que tiene los granos de maíz alrededor de su cara. En los testimonios mayas que narran la saga del dios del maíz, los principales acontecimientos de su vida están vinculados con el ciclo vegetal de la planta del maíz, siguiendo la práctica de los campesinos cuando inician la siembra y remueven la tierra para depositar en ella la simiente. El dios del maíz fue primero sembrado en la tierra. Es la primera semilla que se introdujo en el seno de la tierra. Como ven aquí, este es el dios del maíz de los mayas de 200 años antes de Cristo. Y como ven, su cara es muy semejante a las facciones del dios Olmeca del maíz. Pero como los dioses creadores no advirtieron a los señores del inframundo de esa introducción en sus dominios en el interior de la tierra, estos retuvieron la semilla
y se negaron a que fructificara en la superficie terrestre. El Popol Vuh, el libro sagrado de los mayas, narra que al percibir esta resistencia de los dioses celestes, enviaron al inframundo a dos seres dotados de poderes sobrenaturales, los gemelos divinos. Aquí vemos en esta imagen magnífica el nacimiento del dios del maíz del interior de la tierra, que está simulada o simbolizada por este caparazón de tortuga. Hay muchas imágenes que veremos adelante que muestran el mismo fenómeno, y de ahí brota el dios del maíz, este joven muy bello, muy elegante, con figura muy hermosa, muy semejante a las muestras occidentales, y a sus lados están los dos dioses a los que me referiré ahora, los gemelos divinos. Cuenta los mitos y la cerámica polícroma que los gemelos descendieron al interior de la tierra, enfrentaron a los señores de Xibalbá, del inframundo, les dieron muerte, hicieron retornar al dios del maíz a la superficie terrestre. En estos relatos, el episodio más dramático del mito es el renacimiento glorioso del dios del maíz. Como ven, estos son los dos gemelos que aparecen como los hijos del dios del maíz, son sus salvadores, y simbólicamente digo yo que son un ejemplo de los cultivadores, de los campesinos que se esfuerzan porque la semilla del maíz fructifique y renazca en los campos de cultivo. Como pueden observar, en su versión más antigua, el mito de Quetzalcóatl es una cosmogonía agrícola, un encanto a los poderes reproductores del cielo y de la tierra, y una apología de la agricultura como sustento de la vida civilizada. Aquí ven ya al dios del maíz renacer también de esta caparazón de tortuga. ¿Y qué lleva aquí en sus manos? Una bolsa con los granos de maíz, como lo pueden ver ahí claramente. Esta es otra figura muy interesante. Como ven, les voy a narrar una historia contada fundamentalmente en imágenes. Esta imagen es muy interesante porque, al revés de las anteriores, donde aparece solamente una imagen, aquí hay un relato completo a través de las imágenes. Aquí vemos la figura del dios del maíz recostada, naciendo del interior de la tierra. Y luego aquí ya lo vemos siendo vestido por dos hermosas mujeres que siempre aparecen desnudas, lo veremos más adelante. Y finalmente aquí viaja en una canoa, ayudado por los dioses remeros, y llevando también aquí la bolsa que contiene los granos del maíz. Entre los años 100 y 650 de la era actual, brilló en Teotihuacán, la ciudad más grandiosa y la más populosa de Mesoamérica, rodeada de templos, como ven ahí, y palacios suntuosos, la llamada ciudad de los dioses, Teotihuacán. Los dioses proliferaron en Teotihuacán, especialmente los que propiciaban el agua o la producción agrícola, como Tlaloc, que derramaba la lluvia de sus cántaros. Entre estos dioses sobresale la monumental diosa del agua, que se encontró cerca de la pirámide de la Luna y cuya efigie está en el Museo de Antropología. En Teotihuacán se edificó también la llamada pirámide de la serpiente emplumada, que, según mi interpretación, era el palacio real del gobernante, que se llamó probablemente Serpiente Emplumada.
La figura de la serpiente emplumada cubre todos los cuerpos de este edificio. Aquí hay aquí está la serpiente emplumada, siempre simbolizando poderes de fecundación. Como ven, arroja agua de su boca. Aquí también simboliza los poderes políticos. Siempre está la serpiente sentada o apoyada en la estera. La estera es el símbolo de poder por excelencia en toda Mesoamérica. En un palacio del barrio de Techinantitla, en Teotihuacán, se encontró una casa hermosamente decorada con esos grandes pinturas murales. En las 4 paredes de esa habitación se pintaron las serpientes emplumadas que derramaban agua preciosa de su boca. Abajo del cuerpo de la serpiente florecía una serie de árboles. La siguiente. No, ya, nos paramos ahí. O sea, en Teotihuacán, la serpiente emplumada es una deidad benefactora de la vegetación y un símbolo también del poder real. En su momento de esplendor, la serpiente emplumada fue uno de los principales símbolos teotihuacanos y una deidad de la vegetación y de la fertilidad, como han visto ustedes en estas imágenes. En la tradición del área del Golfo de México, Quetzalcóatl, que quiere decir precisamente serpiente emplumada en náhuatl, asume Quetzalcóatl otra apariencia. Aquí se le representa como Ejecatl, es el dios del viento, la potencia que barre los 4 rumbos del cosmos para que por ellos corran los aires que provocan la llegada de la lluvia. Su aparición ordena el cosmos, el espacio terrestre y el tiempo. Sus templos eran redondos y por ellos viajaban los diferentes vientos, como ven aquí en la Plaza Grande de Cholula. En Cholula, sus seguidores edificaron un templo y la fiesta que lo conmemoraba atraía a muchísimos peregrinos de las regiones más apartadas de Mesoamérica. En esta ciudad, la deidad agrícola se convirtió en dios de los comerciantes y se le llamó Ejecatl o Ejecatl-Quetzalcóatl. Aquí tienen una reconstrucción del templo redondo de Ejecatl-Quetzalcóatl. En los códices y relatos mixtecos, Quetzalcóatl aparece bajo la advocación de Ejecatl, el soplo vital que le infundió movimiento al cosmos. Aquí tienen en un códice el nacimiento de Ejecatl de una piedra fabulosa y aquí aparece la figura del dios. Se llama, como aquí lo ven, 9 viento y esta es la representación de su nombre. Su calidad divina se manifiesta al nacer, como ven ahí, pues brota de un pedernal y una de sus primeras tareas es separar el cielo separar el cielo y las aguas de la tierra. Su aparición se asocia con el surgimiento de la tierra mixteca, el nacimiento de los primeros linajes en la región de Apuala, y también con el descubrimiento de las plantas útiles y la celebración de ceremonias dedicadas a reverenciar a los dioses y los ancestros. Es un héroe cultural de naturaleza divina, un dispensador de los bienes fundamentales y un ancestro tutelar del pueblo mixteco. Aquí hay varias imágenes de Ejecatl sacadas sobre todo del Códice de Viena y lo ven aquí. Siempre una de sus características es esta boca como de pato, el sombrero cónico, etcétera. Tiene otras características que miren aquí, lo ven separando la tierra del cielo y cargando él
las aguas. Varios siglos más tarde, cuando ya había desaparecido los reinos de la época clásica, que narraban la creación del cosmos y la creación del dios del maíz, se fundó un estado poderoso en el norte de Mesoamérica, un estado poblado por gente nómada y guerrera y por antiguos habitantes del altiplano central. Este reino tuvo por capital a Tula o Tolan, la celebrada ciudad del dios Quetzalcóatl. Los relatos toltecas le atribuyen a Quetzalcóatl la creación del legado cultural que fundó la vida civilizada, la intervención de la agricultura, el calendario, la escritura, la astronomía, la astrología, la medicina y los oficios útiles. Es decir, este mito legitimó el asentamiento de los guerreros norteños en las tierras de los antiguos agricultores y transformó sus creaciones culturales en el legado tolteca. Aquí ven otra de las grandes transformaciones que sufre el personaje llamado Serpiente Emplumada o Quetzalcóatl. En esta época, desde Tula en adelante, aparece siempre el personaje rodeado por la efigie, por la figura de la serpiente emplumada. Es decir, este mito legitimó el asentamiento de los guerreros norteños en las tierras de los antiguos agricultores y transformó sus creaciones culturales en legado tolteca. Aquí tienen unas visiones de panorámicas reconstruidas de Tula, y aquí está el templo de que es como el centro del poder tolteca, y en medio de la entrada están dos serpientes emplumadas en figura descendente. Aquí está la boca y arriba están los pies. Bueno, esta es una reconstrucción. Vamos a ver otras. Aquí se ve más claramente a las serpientes emplumadas de esta reconstrucción del Palacio de Gobierno de Tula, donde se asentó el poder de Seaca Topiltzin Quetzalcóatl, como se llamó al rey, que quiere decir uno caña, su fecha de nacimiento, nuestro señor Quetzalcóatl. Según los relatos históricos, este Seaca Topiltzin Quetzalcóatl fue el fundador y el rey de Tula. Su biografía legendaria señala que llevó el mismo nombre que el dios y el sacerdote. Atención, este rey tiene el mismo nombre que el dios y el sacerdote. Hizo grandes hazañas guerreras, gobernó Tula en su máximo esplendor, luego perdió el trono y por último abandonó su reino. Esta es una de las historias que se cuentan de él, huyendo con una parte de sus fieles hacia el oriente. En esta región se convirtió en Venus, la estrella que anuncia el alba. Aquí está un curioso testimonio de la biografía de Seaca Topiltzin Quetzalcóatl. Aquí está Seaca acostado, y a su lado está el nombre de su madre, y el otro lado está el nombre de su padre, de Mixcoatl. Y se ve que este es como un cordón umbilical que une al niño con sus padres. Pero aquí ya está de grande, sentado en la silla del poder, y ya se llama Topiltzi. A su lado están los cuatro aposentos, templos, que se dice que acompañaban a la creación del reino por Seaca Topiltzin Quetzalcóatl. Hay otras figuras que muestran, al parecer, que en Tula sí existió Seaca Topiltzin Quetzalcóatl, pero esta es una interpretación de los arqueólogos que ha sido muy rebatida. La literatura más extensa sobre Topiltzin Quetzalcóatl
se refiere a su gobierno en Tula y celebra precisamente la fundación de un reino donde ejercía el poder sobre numerosos pueblos. Los textos narran que Tula era la metrópoli donde abundaban las riquezas y confluían los bienes de civilización. Aquí está otra representación en un códice donde se ve la transformación de Seacatl-Quetzalcóatl en Venus, en la estrella matutina. A Tula acudían pues los señores de las provincias vecinas y los jefes de los distintos reinos, quienes le ofrendaban tributos y ricos regalos suntuosos. Repentinamente, aquí tienen otra imagen de Seacatl-Quetzalcóatl. Aquí está Seacatl, uno caña, y aquí está la figura de él un poco borrada, borrosa, y la serpiente emplumada que siempre lo acompañará rodeando su cuerpo. Bueno, repentinamente este reino poderoso, gobernado por Topiltzin-Quetzalcóatl, fue abatido por los poderes malignos del dios Tezcatlipoca, quien hizo que el sacerdote Quetzalcóatl, no el rey, estoy hablando aquí del sacerdote, huyera hacia oriente y perdiera su dignidad y sus prestigios. En las figuras que ahora les presento, que son las siguientes, pueden verse los distintos episodios que produjeron la desgracia del sacerdote Quetzalcóatl. Regresemos al anterior. Si ven aquí está haciendo unos sacrificios de sangre. Aquí no se ve esta. Bueno. ¿Se está fallando? Bueno, unos textos dicen que al llegar a un lugar de la costa del Golfo de México, Quetzalcóatl se incendió, como vimos allí en una de las figuras, y más tarde renació convertido en estrella matutina o señor del alba. Otros cuentan que al salir de Tula inició una larga, dilatada peregrinación por las regiones de Puebla, Oaxaca, Tabasco, Chiapas y Yucatán, y se internó hacia el sur, en las tierras de Guatemala, Honduras y en otras regiones. En cada uno de esos lugares dejó una huella muy fuerte de su presencia. Aquí están los distintos episodios. Aquí está haciendo el ritual del agua. Este es el sacerdote Quetzalcóatl. La que sigue. Bueno, hay otras. Pues no salen las de otras, pero en las demás está la imagen de cuando Tezcatlipoca engaña al sacerdote Quetzalcóatl y lo hace tomar un brebaje, lo emborracha y entonces pierde todos sus poderes y su dignidad y huye. Es el motivo de su huida y de su peregrinación. Hay muchos testimonios que registran la penetración en el sur del territorio de grupos de ascendencia tolteca, junto con la llegada de un personaje que reproduce los rasgos legendarios del rey supremo sacerdote y héroe cultural de Tula. En muchas ciudades su emblema, la serpiente emplumada, adorna los monumentos más significativos, como puede verse en estas figuras. En Chichén Itzá es el emblema que identifica a los personajes que encabezan actos de guerra, acciones bélicas. En Cacastla, la serpiente emplumada identifica a los dirigentes de esa ciudad. Y aquí, por ejemplo, en estas otras imágenes, esta es ya Chichén Itzá. La anterior, si la volvemos a pasar, se ve el personaje
rodeado por la efigie de la serpiente emplumada. Este es un bello mural en Chichén Itzá. Y aquí, en la siguiente, se ve otra representación de las serpientes emplumadas en la entrada del templo principal de Chichén Itzá. Entonces, en esta ciudad es el emblema que identifica a los personajes que hacen o actúan en acciones bélicas. En Cacastla, la serpiente emplumada identifica a los dirigentes de esta ciudad. Como lo ven aquí, este personaje, que es el señor hombre pájaro, está asentado en una bellísima serpiente emplumada que entonces en Cacastla, como ven, la serpiente emplumada identifica a los dirigentes de esa ciudad. Y lo mismo ocurre en Xochicalco, donde, como ven aquí, en esta reproducción del templo principal, la serpiente emplumada ondula en los monumentos que se levantan en la plaza central. Esta es una escultura en piedra y los principales señores, los gobernantes, están aquí identificados en una parte de su cuerpo. Asimismo, diversos textos yucatecos, quichés y cachiqueles en el sur dan cuenta de invasiones procedentes del altiplano central, dirigidas por personajes que ostentan el nombre de Kukulcán, Gucumax o Naxi, que son otras traducciones de serpiente emplumada entre los quichés y los otros grupos del sur del sur de México, sobre todo de la península de Yucatán. Como se advierte, el mito de la Tula Maravillosa y del legendario Quetzalcóatl legitiman la expansión de un pueblo conquistador que en el siglo IX al XII impuso su dominio primero en Tula y luego en la península de Yucatán, donde grupos toltecas y mayas se establecieron en Chichén Itzá y en Mayapán. Aquí ven los templos dedicados a Kukulcán o la serpiente emplumada, tanto en Chichén Itzá como en Mayapán. Cuando Hernán Cortés llegó a las playas de Veracruz, buena parte de las imágenes que a lo largo del tiempo se mezclaron con Quetzalcóatl se habían reunido en Tenochtitlán, la ciudad edificada en medio de la laguna, que era entonces una metrópoli cosmopolita y un centro receptor de múltiples tradiciones. En el panteón mexica, Ejecatl, el dios creador de los códices mixtecos, tenía un alto lugar, aunque crecientemente disputado por Tezcatlipoca y Huitzilopochtli, las deidades de los mexicas, deidades nahuas. Su templo redondo, como ven aquí, ocupaba un lugar privilegiado en el centro sagrado de Tenochtitlán, frente al templo mayor. En el centro ceremonial de Tenochtitlán, los mexicas habían construido un templo para albergar, como saben quizá, los dioses de las otras entidades políticas conquistadas, de manera que la variedad de deidades nahuas que ya existía se imbricó, se juntó con los dioses, símbolos y discursos teológicos de otros pueblos y culturas. Así, las propias relaciones de Quetzalcóatl con otros dioses del panteón náhuatl, se agregaron nuevas conexiones con deidades de panteones de lugares diferentes. El Quetzalcóatl mexica recibió los atributos y significados del Quetzalcóatl venerado en Cholula y particularmente la rica simbología de la estrella matutina y la estrella vespertina. Era una simbología que estaba en uso en diferentes regiones, de modo que
Huizcalpantecutli y otros avatares de Venus se sumaron al Quetzalcóatl de los aztecas. Aquí lo ven en distintas. Estamos avanzando en las figuras. Ahí, en la cosmogonía náhuatl, Quetzalcóatl es uno de los dioses que intervienen en la creación del cosmos y del sol, y es asimismo el dios que desciende al inframundo, rescata los huesos de la antigua humanidad y forma con ellos a las mujeres y a los hombres del quinto sol. Como sus antecesores mayas y mixtecos, es el dios dispensador de la civilización, el reciclador del tiempo, el discernidor del movimiento de los astros y de los destinos humanos. El calendario y la escritura, los saberes supremos que ordenaban los conocimientos fundamentales, eran actividades vinculadas al dios Quetzalcóatl y estaban a cargo de los dos más altos sacerdotes, quienes llevaban a sí mismo el título de Quetzalcóatl. Al lado de las representaciones del dios, los testimonios mexicas, nahuas, destacan la imagen de Seaca-Topiltzin-Quetzalcóatl como el fundador del reino mítico. Del mismo modo que en la mitología mexica, Tula es el arquetipo de la ciudad y del reino ideal, Topiltzin-Quetzalcóatl es el paradigma del gobernante, el creador de las insignias, las investiduras y los símbolos reales, el primer rey de la legendaria Tula, el fundador del poder tolteca, antecedor del poder mexica. La conquista española y la invasión de nuevos dioses y símbolos religiosos no cegaron, no mataron la vida de Quetzalcóatl. Por el contrario, la multiplicaron. Con las cenizas y los recuerdos de los antiguos dioses, los sobrevivientes indígenas compusieron un nuevo mito de Quetzalcóatl. El antiguo héroe cultural fue transformado en un Mesías redentor de los indígenas dominados ahora por los españoles. Varios testimonios relatan la historia de un Quetzalcóatl que había prometido regresar de su exilio, formar un ejército indígena dotado de armas invencibles, hacer la guerra a los invasores blancos y restaurar el antiguo reino de los señores naturales. Por su parte, los frailes evangelizadores y también los nacidos en México de ascendientes europeos e indígenas crearon el mito del Quetzalcóatl cristiano. Fray Toribio de Benavente, el famoso, el célebre Motolinía, inició esta transformación cuando aseveró que Quetzalcóatl, cito, era un hombre honesto y templado, y dijo que fue él quien comenzó a hacer penitencias, ayuno y disciplina. Bartolomé de las Casas dio un paso más en esta conversión cuando afirmó que Quetzalcóatl, el dios de Cholula, Ejecatl, era un hombre blanco, de ojos grandes, largo cabello y barba redonda. El dominico Fray Diego Durán completó esta identificación en su Historia de las Indias, donde escribió que Quetzalcóatl había sido en realidad un mensajero de Cristo, puesto que había difundido los símbolos, las cruces, los símbolos de la verdadera religión y había profetizado la llegada de los españoles. La interpretación de Durán no admitía la idea de que los indios de Nueva España pudieran haber sido olvidados en la propagación de la palabra de Cristo. Según su interpretación, el apóstol de los indios había sido Topiltzin-Quetzalcóatl, el cual, dice, aportó a esta tierra y según la relación que de él se da, también sabemos haber sido predicador de los indios. Así, por medio de esta transmutación, Quetzalcóatl adquirió los rasgos de un apóstol de Cristo, mientras que otros pensaron que Dios había utilizado este engaño para atraer a los indios a la verdadera fe. Como lo ha mostrado Jacques Lafalle, la idea que pronto tendió a imponerse
fue que Quetzalcóatl era el apóstol Santo Tomás y que todas las analogías de las creencias del antiguo México con el cristianismo derivaban de pretéritas de anteriores evangelizaciones de América y de la degradación ulterior de la doctrina cristiana. Sobre estas bases se afirmó la idea de que Quetzalcóatl fue un dios blanco, procedente de un país remoto, cuyo mandato fue difundir la civilización en las incultas tierras de América. Desde entonces, Quetzalcóatl se convirtió en la presencia más ubicua de la mitología mexicana. Adquirió las cualidades de la metamorfosis, la resurrección y la multiplicación sin límites. Su figura radiante o premonitoria pudo atravesar simultáneamente diferentes tiempos o viajar por múltiples espacios. En los años críticos de defensión o de quebranto, asumió los rasgos del profeta, anunció regresos triunfales de las armas indígenas y la instauración de un nuevo reino. En las épocas de construcción y estabilidad se convirtió en símbolo de civilización y en emblema de una identidad ancestral. Poco antes de que estallara el movimiento de independencia, Fray Servando Teresa de Mier revivió la leyenda del apóstol y del héroe legendario. A su vez, muchos grupos indígenas y mestizos entendieron que en esos años se cumplía un ciclo más de las revoluciones del tiempo y que en esa anudación de los años anunciaba el regreso de Quetzalcóatl. A lo largo del siglo XIX, su figura invadió los terrenos de la poesía, la música, el drama, la literatura y la pintura. En estas artes, como antes en el mito, adquirió otros perfiles y vivió nuevas reencarnaciones. Con el triunfo de la Revolución de 1910 y la eclosión de la pintura mural, Quetzalcóatl se convirtió en uno de los personajes predilectos de los muralistas. José Clemente Orozco y Diego Rivera plasmaron dos interpretaciones poderosas, convincentes de Quetzalcóatl, y más tarde cada pintor construyó su propia versión de este personaje. Esta es la versión de José Clemente Orozco de la llegada y la huida de Quetzalcóatl y su predicción de que volvería más tarde. Diego Rivera, por su parte, plasmó su versión de Quetzalcóatl en las escaleras del Palacio Nacional. En la segunda década del siglo XX, Manuel Gamio, el fundador de la moderna arqueología mexicana, exhumó en Teotihuacán el templo más antiguo que se conoce, dedicado a la serpiente emplumada, que ya hemos visto antes, pero que ahora vamos a ver en otra figura. Nunca imaginó, aquí ven una reproducción de del templo de la serpiente emplumada, nunca imaginó Gamio que con esta obra iniciaría otra interminable debate sobre esta entidad prodigiosa y abriría la puerta a una sucesión de cambiantes interpretaciones. Las encontradas y fantasiosas elucubraciones que cada generación de arqueólogos produjo basándose en esta figura, pronto fueron superadas por las fabricadas por historiadores, escritores, practicantes de las ciencias ocultas, astrólogos, periodistas, antropólogos de las más variadas escuelas y aficionados a la historia y a la arqueología. En las últimas décadas, la literatura sobre Quetzalcóatl adquirió dimensiones inabarcables. Los psicólogos encontraron nuevas versiones del complejo de Edipo al analizar la personalidad incestuosa y esquizofrénica del sacerdote Quetzalcóatl. En la iconografía popular, aun cuando la Virgen de Guadalupe mantiene el primer lugar como la imagen más reproducida y venerada, Quetzalcóatl se imbricó con las imágenes de santos, vírgenes, profetas, héroes,
videntes y ancestros de todo género. Como ocurre con otros grandes mitos, el de Quetzalcóatl se ha vuelto un mito ubicuo y el recipiente de múltiples símbolos. Es un mito imposible de reducir a una sola explicación, una figura irrefrenable y polisémica. Cada nueva versión da pie a nuevas hipótesis y suscita otras réplicas que a su vez conducen a nuevas disquisiciones. Al reencarnar en cada época bajo nuevas apariencias y simbolismos y al reproducirse con máxima plasticidad, adquirió la libertad suprema, la de ser una personalidad distinta, mudable y polisémica. Muchas gracias por su atención. Vamos a abrir una breve sesión de preguntas. No sirve. Se oye perfecto tu voz. Bueno, sí, una sesión de breves preguntas, por favor. Bueno, primero que nada, felicidades, muy interesante su conferencia. Hay una versión más que yo leí hace tanto tiempo que me falla la memoria, de un europeo que dice que Quetzalcóatl era confundido o fue confundido con Hernán Cortés. ¿Hasta qué punto hay esas versiones o versión y hasta qué punto se ha desechado? En unas relaciones del siglo XVI, las primeras que describen la llegada de Hernán Cortés, hay varias crónicas que relatan la entrevista entre Hernán Cortés y Moctezuma, que otros autores dicen que es una versión falsa que inventó que inventó Hernán Cortés en sus cartas de relación al rey Carlos V. Ahí Cortés dice que Moctezuma lo identificó con el regreso del dios Quetzalcóatl. Eso está escrito en crónicas, pero muy pocos historiadores aceptan esa versión y piensan que Cortés se valió de esa interpretación para fortalecer ante Carlos V su conquista de México. Buenas tardes. Bueno, gracias por su conferencia, fue muy enriquecedora. Para mí en esta perspectiva, como estudiante de antropología, me parece muy constructivo y muy completo el hecho de que usted respalde su argumentación o su presentación con evidencias arqueológicas y de códices, ¿no? Que es como lo principal. Sin embargo, creo que en esta conferencia muy académica, ¿no? Cabe a mí preguntarme el hecho de la importancia que tiene para las nuevas generaciones conocer este tipo de información en la construcción de los mitos, en la construcción de la evidencia arqueológica, de los códices, etcétera, ¿no? Y pues la pregunta específica que a mí me viene, que en realidad es la pregunta que yo le quiero hacer, es ¿cómo usted piensa que puede influir este desconocimiento de las nuevas generaciones? Porque estamos hablando de que los jóvenes que están cursando actualmente primaria y secundaria no tienen un conocimiento actual de la historia prehispánica, sino ellos tienen un conocimiento de la independencia o la revolución para adelante, ¿no? ¿Cómo puede influir esto en digamos, las generaciones que forman o conforman actualmente nuestra sociedad a que solamente se reduzca este conocimiento a la academia? Bueno, es una pregunta muy interesante, una cuestión muy debatida, pero creo que las nuevas generaciones de historiadores han hecho un cambio y se han propuesto de una manera explícita
hablar más claramente, no con el lenguaje profesional del historiador, del arqueólogo o del antropólogo, sino un lenguaje más sencillo, explicando los distintos momentos de la historia mexicana y también la historia antigua de México. De modo que hoy tenemos ya un intento más claro, más decisivo de los nuevos investigadores, de los nuevos historiadores, para explicar no solamente la historia antigua de México, sino los distintos procesos del desarrollo histórico de México en un lenguaje más claro, más comprensible, más didáctico a las nuevas generaciones. Pero lo que usted plantea es uno de los grandes problemas de la historiografía mexicana e internacional. En general, los historiadores en varias partes del mundo han adoptado un lenguaje profesional, un lenguaje específico de su, no solamente los historiadores en general, sino los historiadores de cada distinta disciplina, historia social, económica, antropología, arqueología, etcétera. Cada uno de esos expertos habla en su propio lenguaje, con sus propios acciones, palabras, etcétera, que hacen imposible que un lector común entienda con claridad la problemática que dice que está explicando. Entonces, esto se ha hecho una revisión crítica en general en todas partes del mundo, en Europa, en Estados Unidos, etcétera, y ha provocado grandes discusiones y nuevos libros que explican esta problemática y que tienden a establecer un nuevo lenguaje para comunicarse con las nuevas generaciones. Por ejemplo, se hace, como lo he mostrado en esta charla, se hace ya más énfasis, se trata los historiadores de apoyarse más en las mismas imágenes que produjo cada época histórica. Aquí vieron un cambio radical desde los olmecas hasta Diego Rivera y los pintores del siglo XX, en la representación de Quetzalcóatl, de Jécal, de Topiltzin-Quetzalcóatl, etcétera. Y eso fue con un propósito, y lo hice yo, con el propósito de mostrarle las distintas interpretaciones que ha provocado, que ha excitado un solo personaje histórico que ha sido confundido, relacionado o interpretado con otras figuras, con otros personajes que son afines, semejantes, pero que se trata en cada caso de personajes históricos que se pueden explicar en su época. Que no es lo mismo Ejecatl Quetzalcóatl de los mexicas que el Ejecatl de los mixtecas o de Nueve Viento, etcétera. Ahora hay una reconsideración de todos estos personajes y todos ellos están situados en su época, en su momento. ¿Cómo? Pues hay una nueva lectura ahora de los códices. Esto que los he yo explicado con palabras y a veces con imágenes, ha sido objeto de una revisión muy profunda de los códices mexicanos, de los códices mayas, de la pintura maya, de la pintura de la época más antigua, del preclásico, 100, 200, 500, 1500 años antes de Cristo. Ya se está leyendo lo que dicen las imágenes, las esculturas y las lenguas escritas en esas piedras, en esos murales. Así que para decir más claramente o para tratar de responder más ampliamente a la pregunta que me hizo usted,
hay una revisión profunda de la historia de México, tanto de la historia antigua, colonial, decimonónica, como la contemporánea, y esa historia se está traduciendo en esa revisión histórica se está traduciendo en nuevas interpretaciones del pasado mexicano, escritas, explicadas ya en un nuevo lenguaje. Eso es lo que podríamos llamar una faceta de la nueva historiografía mexicana, hablarle al lector, a ese lector que habían perdido por hablar con un lenguaje muy especializado, y que al hablar de ese lenguaje, pues los lectores se apartaron de los historiadores y prefieren leer a los novelistas que cuentan o narran mejor estos episodios, ¿no? Hay novelistas que narran la historia de Quetzalcóatl, hay novelistas que narran toda la historia de la conquista, de los grandes personajes del siglo XIX y del siglo XX, y son ahora muy leídos, y ustedes están viendo que ese fenómeno se ha trasladado también a los medios masivos de comunicación, y especialmente a la televisión, a los documentales, etcétera. Y ahora digamos que podemos decir que hay una nueva historia explicada en los medios de comunicación más modernos, más actuales. Una última pregunta, corta, por favor. Yo quiero hacer un comentario a esta pregunta diciendo de que no está limitado a la academia el mito de Quetzalcóatl, porque yo hice una investigación sobre la danza de los concheros, es un ritual sincretizado y allí sí hay una danza dedicada a Quetzalcóatl. Y bueno, se supone que los pasos de esta danza son prehispánicos y que nada más las alabanzas son de tipo cristiano. Entonces, sería un conocimiento que se transmite por medio del ritual, o sea que el mito sí está vinculado al ritual. Entonces, no es un conocimiento nada más limitado a la academia, sino vive en una danza sagrada que no es folclórica, no es folclore como muchos piensan que es nada más una danza popular, pero no es así, porque bueno, ellos se refieren, danzan a Dios, ¿no? Y allí sí está presente la cruz de Quetzalcóatl también, porque ellos danzan a los cuatro vientos, volteándose a los cuatro vientos. Nada más a este comentario, sí. Gracias. Bueno, efectivamente, el rito es uno de los estudios que más se ha renovado, y ahora hay afortunadamente estudios extraordinarios sobre los ritos de la mayoría de los pueblos del centro de México, pero también del norte, de los coras, de los huicholes, etcétera. Y estos nuevos trabajos muestran que el rito es extraordinariamente importante porque reúne el relato, reúne la danza, reúne la actuación de los actores, y todo eso junto, el canto, la danza, más el espectador. O sea, que además de realizar el rito, los que están participando directamente en el rito, cantándolo, bailándolo, recitándolo, hay también los espectadores que ven visualmente, que miran lo que está ocurriendo en el teatro de la danza, y eso hace que la memoria actúe doblemente, porque no solamente están los actores del rito emitiendo un mensaje de un acontecimiento pasado, sino que los espectadores se están grabando ese mensaje y lo están viendo no solamente por el relato, sino por el canto, por la danza. Entonces, están interviniendo los distintos factores de la memoria en un solo espectáculo, y eso hace que el rito sea uno de los más poderosos captadores de la memoria histórica. El rito, pues lo ven ustedes en los ritos cristianos, en los ritos católicos, repiten y consolidan una creencia. Bien, por allá había otra pregunta. Doctor, ¿el mito de Quetzalcóatl
fue evolucionando, primero como dios del maíz, después como dios del Ejeca, y después como la serpiente enfumada. Y otra duda que tengo desde que estudié la carrera de historia es de si el penacho de Moctezuma Quetzalcóatl era de Quetzalcóatl, de Dios, No. como representan el Dios, el antiguo es el Dios Quetzalcóatl. Sí. Moctezuma siempre traía una cadena de oro. Sí. Bueno, a la primera pregunta, sí, efectivamente, el mito original, digamos, el mito esencial, el mito básico, como lo expliqué en las figuras, es un mito agrario, es un mito del nacimiento del maíz, que después se convierte en un mito político, un mito religioso, en un mito complejo. Pero originalmente, entre los pueblos más antiguos, es un mito que se refiere al nacimiento y desarrollo de la planta del maíz, finalmente a su aparición en la superficie terrestre y su transformación en el alimento de los seres humanos. Y después va cambiando, después de esta figura en los olmecas, con los mayas, como lo vimos con el dios del maíz ahí en esas hermosas pinturas, entonces se transforma en un relato que se narra a través de la pintura. La pintura suple al canto, al relato, y va contando un episodio, va contando las distintas transformaciones del Dios. Es una cosa extraordinaria, como la pintura se vuelve una fuente importante de la explicación histórica, porque está narrando hechos, ya no es una figura estática la que se expone, sino es una continuidad de figuras que van formando un relato, como si lo que estoy yo hablando ahora. Y lo otro, pues no tengo yo noticia de que se identifique el penacho de Moctezuma con Quetzalcóatl. Una última pregunta, por favor. ¿Sí? ¿O ya no? Se lo paso. La idea que se tiene sobre Quetzalcóatl cuando se embriaga, ¿tendrá alguna relación con el episodio bíblico de Noé cuando se embriaga posterior a la salvación? Y fue muy breve, pero bueno, son de episodios de hace 2000 años, el 100 se mencionó, ¿no? Con los olmecas. ¿De dónde vino toda esa leyenda? Tuvimos una trascendencia, ¿no? Un linaje, ¿no? Un peregrinar para llegar y tener esas ideas, qué sé yo. Un comentario, una duda. Disculpe por el tiempo también. Sí, no hay cuidado. No, mire, en las imágenes que en un momento se fracturaron, se dejaron de ver en la pantalla, se ve muy claramente, son imágenes que narran cómo el sacerdote Quetzalcóatl hace sus sacrificios, hace sus oraciones, y después un dios enemigo lo engaña y le da a beber pulque, se embriaga, comete pecado con su hermana, y a partir de eso tiene que huir del reino maravilloso de Tula y empieza su peregrinación. Bueno, esa es la base, el mito de la huida del sacerdote Quetzalcóatl de Tula y su posterior peregrinación para finalmente huir hacia el mar Atlántico, y ahí en las costas de Veracruz, en Coatzacoalcos, se incendiarse y convertirse en estrella matutina y luego estrella vespertina. Pero esa es una de las bases de ese mito. Ahora, que se relaciona también con otros mitos de la vegetación de otras partes del mundo. Claro es, si ustedes hacen una comparación entre el mito de Quetzalcóatl y el mito de Osiris,
verán unas semejanzas extraordinarias. Los mismos principales episodios se repiten, pero de manera diferente. Y creo que los otros mitos también, los mitos originarios, yo no voy a llegar a verlo, pero ya con la invención de las computadoras, cuando se traduzcan todos los mitos y se metan a las computadoras y se vean los distintos episodios de cada momento, se verá que hay mitos que son muy semejantes en los distintos pueblos, sobre todo en los pueblos agrícolas. Los mitos son semejantes: enterramiento de la semilla, nacimiento del vegetal, su final salida en la superficie terrestre y su conversión en alimento humano. Es un mito semejante en todas las culturas que cultivaron algún cereal, pero hay otros mitos, pero en fin, la mitología es una rama que antes se parecía como muy especializada o fantasiosa, y ahora se está estudiando con elementos científicos muy refinados, y se está viendo que existen comparaciones y semejanzas en los distintos mitos, sobre todo en los que tienen una base agrícola o agraria. Bueno, pues muchas gracias por su presencia.